El tema del pabellón de Japón es de una vida a otra. Explora el concepto estético japonés de la circularidad. Cuando una vida termina, otra comienza, en un ciclo ininterrumpido. A través de su arquitectura e instalaciones, el pabellón encarna la filosofía japonesa de vivir en armonía con la naturaleza. El pabellón cuenta con 3 zonas: la planta, de los residuos al agua; la granja, del agua a los materiales; y la fábrica, de los materiales a las cosas. El pabellón representa el gran ciclo de la vida sin principio ni fin. Esperamos que cada visitante se sienta parte de este gran ciclo, se inspire para tomar conciencia del impacto de sus acciones y contribuir a una sociedad sostenible. Síganos, vamos a explorar el pabellón juntos. Apenas entramos en la espiral del pabellón, la forma y la nobleza de los materiales nos impresionan de inmediato. Es un enorme dominó circular, construido con tablones de madera. Después de la expo, toda esa madera se reutilizará por todo Japón. Entendimos que no se trata solo de un simple pabellón que quieren mostrarnos. Está vivo. Los desechos de la expo se transforman aquí mismo y se convierten en energía. Durante la visita, recorres ese proceso a través de 3 zonas en forma de círculo virtuoso. Primera parada. Es minimalista pero pega fuerte. Un reloj de arena gigante brillando en una sala oscura. Un lado se desmorona, el otro se estira hacia arriba. Caminamos por un túnel estrecho, con una luz tenue. A la izquierda, una cinta transportadora futurista mueve los desechos de la expo. Cáscaras, vasos, empaques, todo se recoge y se reutiliza aquí para generar energía. Unos robots muy majos se mueven alrededor, casi como si estuvieran jugando. Luces flotantes dibujan el inicio de la transformación. Es minimalista y inmersivo. Ya se siente como si estuviéramos en el 2050. Obvio, es una demostración, pero este proceso es real, justo afuera del pabellón. La próxima sala es realmente impresionante. Se abre como un campo luminoso, unas 700 luces esparcidas como luciérnagas. Y justo debajo, enormes tanques de fermentación donde los microbios transforman los desechos alimentarios en gas metano. Ese mismo gas es el que alimenta el pabellón. Lo que me gusta aquí es que no lo sobreexplican. La instalación habla por sí sola. Observamos organismos invisibles convertirse en una instalación visual enorme, casi artística. Después de pasar el día entre las multitudes en el recinto de la expo, se siente bien estar en calma, tranquilo, reflexivo. Aquí nos topamos con un muro dedicado al koji. El koji es ese hongo usado para hacer la salsa de soya, el miso, el sake, el corazón de la cocina japonesa, lo que da el famoso umami. Frente a nosotros, 12 formas coloridas, casi como cristales, son el ADN real de diferentes cepas de koji. Son objetos de diseño en un estilo muy japonés. Y la verdad, pienso que es una presentación súper inteligente, porque en la expo la gente viene de todos horizontes. Si es demasiado técnico, la gente se desconecta. Pero aquí es simple, poético, interactivo y te mantiene atento. Justo al lado, una serie de grandes cubos llenos de agua. En cada uno, las fases de un objeto biodegradable que poco a poco se descompone. Al final del proceso, aparecen flores de cerezo que se deshacen poéticamente. Y aquí hablamos de tecnología de desarrollo sostenible de alto nivel. ¿Se preguntan qué son esos ruiditos tiernos que escuchábamos? Pues aquí están.
Unos beer bricks rebotando por todos lados. Cada uno simboliza un recurso: electricidad, calor, agua, CO2, nutrientes. Aquí la cultura pop se encuentra con la tecnología verde. Cruzamos una pasarela sobre el sistema de purificación de agua que lleva hacia el exterior. El resultado: un agua clara y pura. Aquí estamos. Es majestuoso. Probablemente mi parte favorita de la visita. En el corazón del pabellón, un inmenso estanque circular. El agua está inmóvil. La superficie refleja el cielo. A nuestro alrededor, paneles de madera contralaminada. Una armonía silenciosa. El agua está purificada. Es sereno, apacible. La instalación no solo transmite un mensaje, con su arquitectura se convierte en ese mensaje. Para concluir esta parte, un meteorito de Marte hallado en la Antártida. Se puede tocar. Fue analizado y confirmado. Contiene minerales que solo se forman con agua. Es una manera sorprendente de cerrar esta sección, pero temáticamente encaja perfectamente. Este círculo virtuoso no es solo japonés, ni siquiera global. Quizás sea universal. A menudo pensamos en el reciclaje solo como botellas de plástico que se convierten en más plástico, pero aquí descubrí que puede ser mucho más grande. En esta nueva área, los residuos alimentarios se convertirán en agua y dióxido de carbono. Los microorganismos los tomarán y los transformarán, que sea en combustible o ropa e incluso alimentos. Verás que el reciclaje no es solo reutilizar, es crear. Hola, Beer Bricks, pequeños, cariñosos, adorables, deambulando como si fueran los dueños del lugar. Me encantan esos personajes lúdicos tan simpáticos. Nacidos de residuos alimentarios, han llegado a una encrucijada. Aquí, cada uno debe elegir su próximo camino. Dependiendo de cómo se combinen con otras sustancias, estos materiales y energías renacerán en una gran variedad de nuevas formas. Entramos al laboratorio del futuro, como en una fábrica de ciencia ficción. Cilindros verdes llenos de dióxido de carbono, producido a partir de restos de comida. Los microbios se alimentan de ese dióxido de carbono y crean nuevos materiales, como plásticos que pueden descomponerse de forma natural. Dentro de estos tanques, microalgas, Botryococcus, produciendo energía, hidrocarburos básicamente, como el petróleo. ¡Wow! ¡Qué guay! Hello Kitty por todas partes. Pero cada una es una alga. 32 versiones diferentes, cada una con la forma de una especie real. Es una forma divertida de mostrar lo diversas que pueden ser las algas. Algunas pueden ser microscópicas, otras son algas marinas que comemos, como el wakame o el jijiki. ¿Sabías que las algas producen 36 veces más proteína que la soya? También generan 14 veces más aceite que el girasol. Además, absorben CO2 mejor que los bosques y usan mucha menos agua que la carne de res. Básicamente, superan a casi todo en la naturaleza. Aquí viene otra parte increíble. Muy instagrameable en este recorrido. Entramos en lo que parece un bosque de tubos de vidrio. Y dentro no es solo una instalación artística. Aquí crece espirulina, microalgas azul verdosas llenas de nutrientes.
Fotosintetizan mejor que las plantas, convirtiendo la luz y el dióxido de carbono en compuestos llenos de energía. Esto se llama un fotobioreactor, y algún día podríamos verlos en edificios de la ciudad produciendo alimentos y energía. Al final nos dieron el producto de este cultivo, sopa de miso hecha con este proceso. La espirulina es un superalimento. Ha formado parte de la cultura alimentaria japonesa durante siglos y ahora se sirve al mundo entero. En la zona de la fábrica, los desechos encuentran una nueva vida. La innovación japonesa los transforma en objetos cotidianos, casi en silencio. Es creatividad en movimiento. Combina oficio, cuidado y visión de futuro. Aquí realmente se siente como entrar a la fábrica del futuro. Las máquinas se mueven con precisión, imprimiendo capa por capa. Lo que fabrican no es solo un taburete. Es la prueba de que el diseño y la ecología pueden ir de la mano. El material viene de algas mezcladas con plástico vegetal, las mismas algas cultivadas en la zona de la granja. Incluso los tonos verdes son naturales, simplemente cambiando la cantidad de algas en la mezcla. Todo aquí está hecho para durar, pero también para desmontarse fácilmente cuando llegue el momento. Así, la impresión 3D casi no genera residuos. El guía nos contó que fabricar un taburete toma un día. Es limpio, flexible y cambia nuestra manera de producir. Imagina tus objetos diarios. Sillas, juguetes, tal vez hasta comida, hechos de algas. Ya no es ciencia ficción, es real. Esta galería trata sobre la suavidad, objetos hechos para doblarse, repararse y empezar de nuevo. En Japón, esa idea está muy presente. Las cosas no están hechas para durar siempre, sino para vivir muchas vidas. Como esta tina de madera presentada por nuestro querido Doraemon. Sin pegamento ni clavos, solo piezas que puedes arreglar. Suave también es reutilizable, como el kimono hecho de una sola tela que puedes desarmar y rehacer, todo listo para su próxima vida. Suave significa flexible, al no resistirse se vuelve fuerte, como los viejos clavos japoneses que se doblan en vez de romperse, o la Tokyo Sky Tree, cuyo núcleo se mueve al contrario durante los terremotos. Suave es absorber. A veces, las piezas están hechas para romperse y proteger lo importante, como la sonda lunar japonesa, cuyas patas se quiebran al aterrizar para proteger el núcleo. Suave es versatilidad. Todo es cuestión de adaptabilidad, como el furoshiki, un solo pañuelo que se convierte en bolsa, envoltorio o regalo. O los Transformers, de auto a robot, misma idea. Un objeto, muchas vidas. Así debe ser hoy. Suave es resiliencia, se fortalece renovándose, como la madera yakisugi que se quema para durar más contra el tiempo y el clima. Suave es transmisión. ¿Conoces el Shikinen Sengu? Cada 20 años, el santuario se reconstruye desde cero. No es desperdicio, es renovación.
Cada generación aprende y transmite el saber. Eso es Tokowaka, tradición siempre joven. Suave es renovable. ¿Qué pasará con el pabellón después de la expo? Todo está pensado para tener otra vida como una idea global pensada desde el principio. Y me gusta mucho esa parte. Las paredes se pueden desmontar y reutilizar. Uniformes, envases, incluso los taburetes de algas. Todo puede empezar un nuevo ciclo. Aquí nada termina. Todo vuelve a empezar. Esta obra trata sobre el tiempo y cómo la belleza nunca se detiene. Un enorme disco de piedra gira despacio, mientras gotas de agua dibujan formas que se desvanecen en segundos. Su superficie viene de antiguas algas fosilizadas que alguna vez vivieron en el mar. Cada patrón aparece como pétalos de cerezo cayendo, desaparece y vuelve a empezar. Es frágil y suave, silencioso pero poderoso. Es algo profundamente japonés. Y aquí, como mensaje final, la idea global que el pabellón de Japón quiere compartir con el mundo. Recordarnos que nada dura para siempre, pero todo sigue. Este video fue realizado por el equipo de Expo67.Museum. Nuestro más sincero agradecimiento al maravilloso equipo del pabellón de Japón por su cálida bienvenida y colaboración. ¿Y tú, con qué te quedas de este pabellón? Dale me gusta y comparte tus impresiones en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más videos sobre la Expo 2025 y aún más noticias del mundo de las exposiciones universales.